nos abrió. Como la fe de un niño, en ti confío y te seguiré. Oh, 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 oh. Caminaré en el valle de sombra y muerte, sé que me cuidarás. Tú ya me prometiste un futuro lleno de esperanza. Oh, 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 oh. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Solo a tu nombre, solo a tu nombre, solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento a todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento a todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive. Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti.
de ti yo soy libre. Y este mundo venceré. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive. Siente con fuego Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego Dios, la creación temblará al oír
cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo, nombre sobre todo, nombre es digno de alabar. No mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Hola, vamos a continuar con la palabra y hoy vamos a leer sobre la historia de un hombre que es muy conocido y es Jesús. Y vamos a leer una parte específica sobre antes de que él muriera. Esto podemos encontrarlo en Marcos, capítulo 14, versículo 34. Y sabes, antes pues de todos sabemos un poquito de este hombre, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Él es el hombre que vino a marcar la historia, a partir la historia en dos. Si hay un antes de Cristo, después de Cristo, y aún antes de la polémica muerte de Jesús, vamos a ver qué fue lo que este hombre hizo, y lo vamos a encontrar en la cita que te acabo de mencionar, que dice que él fue con sus discípulos, iba a tomar un tiempo para orar y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. O sea, él sabía que ya estaba a punto de empezar a cumplir la parte final del propósito que tenía su vida en esta tierra. Y él sabía que se iba a enfrentar a ese propósito, a esos retos, a ese proceso que ya iba a ser el proceso que culminaba el sueño de Dios para este hombre en la tierra. Y él obviamente estaba triste porque sabía que ya iba a morir. Y cuando él está triste, acerca a sus amigos, los lleva al monte y les dice: que ustedes quédense aquí, yo voy a orar. Pero él está tan triste que, aunque él estaba por un lado sabiendo que era el propósito, humanamente, él podía sentir tristeza. Y podemos ver en los siguientes versículos 35 y 36, donde dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es muy padre decir: voy a cumplir mis sueños. Y es muy padre tener sueños. Y es muy padre vivir los sueños que Dios te ha dado. Pero siempre cuando se va a cumplir un sueño de Dios para tu vida, te vas a ver retado, te vas a ver confrontado y desafiado a nuevas cosas, tal como Jesús lo hacía. Podemos ver que este hombre tomó un tiempo para acercarse y decir: Dios, quiero hacer tus sueños, quiero cumplir tu voluntad, pero estoy triste. Sí se puede. Aparta
de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él tenía claro que al estar en esta tierra, Dios tenía un sueño y un propósito específico para él. Y al verse retado, él humanamente decía, espera, si se puede que se evite. Pero sabía que había un propósito que traía eternidad y que aún era más significativo que lo que él pudiera ver. Tan es así que vamos a continuar con la lectura y vamos a ver qué es lo que pasa. Primero vemos un hombre que sí, tenía humanidad y decía, oye, si se puede que no, pero también que tenía el corazón de decir, que sea tu voluntad más que la mía. Y en medio de estas cosas, fue con sus amigos, oró y tomó. Y después de esto, si continuáramos leyendo todos los demás capítulos, podemos ver que él pues baja del monte y después llegan soldados, lo aprisionan y lo van a llevar a un lugar en Marcos 15, un capitulito más adelante, versículo 16, podemos ver que ya que lo arrestaron, en el versículo 16 nos indica que los soldados lo llevan dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Sabes? Podemos ver que sí, Jesús oró y dijo, sí se puede que no sea, pero vemos que no se está haciendo su voluntad. Y esto nos lleva a que muchas veces tú y yo queremos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. A veces ya conocemos específicamente cuál es su propósito, en ocasiones no lo tenemos tan claro, pero podemos ver cómo las circunstancias y los tiempos se van moviendo de acuerdo a su propósito, tal como en la vida de este hombre Jesús, que después de que aún él oró, pareciera que su oración no está siendo contestada, pareciera que está sucediendo todo lo contrario, pero él tenía claro que ese era el propósito de Dios en su vida. Y cuando lo llevan al pretorio, vienen toda una compañía, vienen y lo visten de púrpura. Y es curioso porque cuando tú y yo vamos a cumplir nuestros sueños y los sueños que Dios tiene para nosotros, siempre nos vamos a ver retados, enfrentados, confrontados, no solo de manera física, sino en más áreas, que es como vamos a ver hoy. Y lo primero que hacen estos soldados es que lo visten de púrpura. Si hablamos de la vestimenta, creo que podríamos decir que la vestimenta siempre va a reflejar nuestra personalidad, va a reflejar nuestros gustos, nuestro aún estatus económico, va a reflejar un poco de nuestra identidad, ver si somos extrovertidos, introvertidos, los colores que usamos. Podríamos definir mucho de nosotros en la forma de vestir. Y lo primero que se ve como retado ahora en Jesús es que vienen y ya, a pesar de que él trae una ropa, quieren imponer en él una nueva vestimenta, una nueva forma de cambiar aún esa identidad. Porque Jesús tenía cierta vestimenta y ahora vienen y buscan atacar la identidad. Entonces, cuando nosotros queremos cumplir algo, un sueño, una meta, muchas veces aún esto va a querer impactar nuestra identidad, nuestros gustos, nuestra preferencia, nuestro estatus. Muchas cosas van a ser confrontadas. Podemos ver también que no solo quedó en eso. Primero fue algo aparentemente físico, que es la vestimenta, pero continuando con la lectura, lo segundo que le pusieron fue una corona tejida de espinas. Primero fue algo físico, algo que era de la apariencia, una vestimenta. Lo segundo en lo que él fue impactado fue en una corona de espinas, algo que estaba lastimando su cabeza o que en cualquier momento podía como crear un pequeño dolor, que podía crear estados pues donde no estás tan a gusto porque cualquier movimiento podía enterrar alguna espina. Y esto nos lleva al segundo punto, que cuando tú y yo vamos a enfrentarnos ante una circunstancia, entre nuestros sueños, ante el propósito de Dios en nuestra vida,
no solo se va a ver impactada nuestra identidad, sino también nuestros pensamientos, nuestra cabeza. Y muchas veces esto va a venir del exterior, como aquí. A Jesús fue una corona de espinas. En tu vida y en mi vida muchas veces van a ser pensamientos sembrados que pueden crear y tener un impacto sobrenatural en nuestra vida, en la vida de quienes nos rodean. Y Jesús también pasó por esto. Pero, ¿sabes? No se quedó ahí. No solo se quedó como atentando contra su identidad o insertando ahora cosas que iban a lastimar su cabeza, sino siguió aún a otra cosa, que fue que comenzaron a saludarle: salve, rey de los judíos. Obviamente esto lo hacían como burla, y es curioso porque cuando tú y yo decidimos movernos y atrevernos a hacer nuevas cosas, avanzar, a luchar por tus sueños, no solo vas a encontrarte con dudas en tu mente, no solo vas a ver que va a haber algo que tal vez te va a preguntar: oye, ¿sí está bien? ¿Sí soy yo? ¿Qué tal si es alguien más queriendo hacer esto? Sino también en ocasiones vamos a recibir burlas, como de Jesús. Y sí era su propósito, sí era el rey, pero ahora había algo que estaba desde el exterior queriendo penetrar en su interior, queriendo hacer burla, queriendo desestabilizar, simplemente mofándose de él. En el versículo 19 podemos leer que le golpeaban la cabeza con una caña. Es decir, ya no nada más pusieron esos pensamientos en ti, sino ahora van a estar constantemente queriendo que eso venga y lastime tu forma de pensar, tu cabeza, tu actuar, y cree una desestabilidad en ti, tal como lo vemos en Jesús. ¿Sabes? No les bastó con poner esa corona, ahora golpeaban para que fueran más las heridas, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, en el versículo 20 podemos leer que dice: le desnudaron la púrpura. ¿Te imaginas? Primero quisieron imponerlo, ahora una nueva forma de vestir, ahora un nuevo estatus, ahora algo nuevo. Pero llegó el momento en donde esa vestimenta fue arrancada de Jesús. Cuando tú y yo nos estamos atreviendo a hacer y a luchar las cosas, o a luchar contra las cosas, contra personas, por salir adelante, en muchas ocasiones nos vamos a ver como Jesús, no solamente agolpados, sino va a llegar un momento donde incluso podemos ser tan vulnerables que podemos ser desvestidos de nuestras creencias, de nuestra identidad, de nuestros sueños. Pero pasa algo, que le pusieron sus propios vestidos. Cuando tú y yo creemos en los sueños de Dios en nuestra vida, podemos ser como Jesús, que incluso a pesar de ser amedrentados, esa identidad, por más que quieran imponerla, va a no salir de ti, sino por el contrario, va a permanecer. Y aunque momentáneamente quieran imponerte algo, va a permanecer los propios vestidos, la propia identidad y los sueños que Dios ha dado a tu vida van a permanecer. Cuando tuviste, como Jesús, este tiempo de prepararte, cuando permaneces fiel a los sueños de Él en tu vida. Y después le sacaron para crucificarle. Si continuaras la lectura, podrías darte cuenta que van, lo crucifican, incluso reparten sus vestiduras de Jesús entre ellos. Y justo cuando se está cumpliendo, imagínate, Jesús había orado desde antes, que si podía ser se evitara, pero tuvo una respuesta en las circunstancias distinta a lo que él había tal vez deseado o querido, pero él decía: que no sea mi sueño, mi voluntad, que sea tu voluntad. Y podemos ver que llegó la hora como de más crisis en el versículo 34. En la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿te imaginas? Era el punto culminante donde se estaba cumpliendo el propósito, el sueño de Dios para la vida de Jesús en esta tierra. Él había orado, se había preparado, había tenido y experimentado ciertas emociones, ya vimos cómo su identidad había sido atacada, ya vimos cómo también le quisieron imponer en pensamientos, en burlas, en muchas cosas que querían que se centraran dentro de él. Y llega un momento en donde Jesús, el Hijo de Dios,
voltea a su padre y le dice, ¿por qué me has desamparado? Es difícil cuando estás en medio del proceso y tú estás queriendo confiar en los sueños de Dios para tu vida y de repente pareciera que las circunstancias, pareciera que todo está en contra y podríamos sentirnos así, que nos ha desamparado. Y muchos de los que están alrededor empiezan a decir, mira, está llamando a Elías. Incluso después le dan vinagre. Y Jesús vuelve a expresar o a levantar su voz. Esto lo podemos leer en el versículo 37, que nos menciona que Jesús, dando una gran voz, expiró. El propósito de Dios estaba cumpliéndose, el sueño estaba en el momento preciso. Jesús pudo tener la emoción de decir, ¿por qué me dejaste o me desamparaste? Y voltea a Dios y le dice, hey, acuérdate de mí, acuérdate de tu sueño en mi vida. Y es en este momento donde viene un milagro para la vida de Jesús. Y hoy quiero recordártelo porque aunque puede parecer un poco extraño, loco, en medio de los propósitos Dios va cumpliendo milagros, pero a veces no son como tú y yo queremos. El milagro que Jesús experimentó es que expiró, es decir, murió. ¿Te imaginas? Ante todo el dolor y el sufrimiento, Él decía, ¿por qué me desamparaste? Y llegó ese momento donde se acabó el dolor, llegó ese momento donde terminó todo el sufrimiento. Tal vez la gente podría haber dicho, el milagro era que Él bajara de la cruz y no sufriera más. Pero el propósito se estaba cumpliendo. Y el milagro fue que Él dejó de experimentar ese dolor. Él dejó y ahora podía, una vez más, reunirse con su Padre, conocer a ese Dios todopoderoso. Recuerda que Dios va a cumplir su propósito en ti y muchas veces te va a dar la respuesta, aunque tal vez de maneras que no pensabas, pero el propósito se va a cumplir. Yo sé que esto pareciera que es de desánimo, pero a lo que quiero llevarte es que aún en ese milagro, que tal vez no fue de la manera en que Jesús lo hubiese deseado con todo su corazón, pero después sucedió algo. Primero Jesús vio el milagro, se acabó el dolor, se cumplió el propósito de su vida, Él cumplió y llegó a la recta final. Y en los siguientes versículos menciona que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a Él, viendo toda la escena, exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es decir, pudo llegar a la meta, pudo cumplir el propósito, no solo para él, sino para los que estaban alrededor de él. Y, ¿sabes? Cuando tú y yo vamos a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, muchas veces va a venir de maneras inesperadas, pero el mayor milagro que podemos ver de Dios en nuestras vidas es poder verlo cerca. Poder ver que aún en medio de todo proceso y de todo dolor, Él está ahí a nuestro lado. Y llegará el tiempo donde aún se culmine ese sueño y en muchas ocasiones va a ser en los tiempos donde va a ser el culmino del sueño, pero también como de más dolor, de más tal vez frustración, pero vas a poder ver la cara de Dios. Vas a poder ver de cerca su presencia y no solo eso. Los demás van a poder reconocer a Dios como ese ser real, pero también a Dios en tu vida, tal como Jesús lo experimentó. Y es importante recordar esto porque tal vez tú estás pidiendo a Dios un milagro y no te quiero decir que te vas a morir o algo así, pero muchas veces ese milagro va a venir de formas distintas. Y tal vez ese milagro va a hacer que cosas mueran en tu vida, pero no se va a quedar en muerte, sino tiene un plan Dios específico para ti de eternidad, que trascienda aún esta vida, este tiempo. Y lo podemos ver porque Jesús, después de experimentar ese milagro, donde aparentemente podríamos decir perdió muchas cosas, después todos sabemos que la Biblia menciona que Jesús resucitó. Y es curioso que cuando Él resucita, pues obviamente lo llevan a un sepulcro y aparentemente todo quedó ahí.
Pero después vienen dos mujeres a querer saber qué era lo que había pasado con Jesús, a estar ahí. Y podemos ver en el siguiente capítulo, 16, en el versículo 5, algo que a veces no se menciona mucho. Pero cuando estas mujeres vienen y entran en el sepulcro, la Biblia nos menciona que lo primero que ven es a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y él les dijo, te voy a leer textual: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. ¿Te imaginas? Jesús cumplió su propósito, pero también hay algo importante. Hubo un joven que fue el que dio el anuncio del milagro. Podemos ver que no terminó en muerte, terminó en vida. Y que hubo un joven dispuesto a hablar y expresar el milagro que estaba sucediendo, que la muerte no había reinado, sino por el contrario, había un nuevo camino, había nueva vida. Y esto lo compartió con las mujeres y se pudo después saber que Jesús, pues, pudo vencer a la muerte. Hoy quiero animarte a que en medio del proceso que estés pasando puedas recordar que Dios tiene maneras únicas y específicas para cumplir su sueño en tu vida. Y que si tú se lo permites, aún en medio de todo dolor, Él va a estar ahí animándote. Y aun cuando sientas que te ha desamparado, podrás ver su mano levantándote, tal vez de maneras que no esperabas, pero siempre para dar vida y vida eterna. Porque justo ese es su propósito, el poder darte vida y demostrar su amor en medio de todo eso. Así que si tú estás teniendo un proceso, recuerda que aunque las cosas parezcan ir en contra, estás, si tú quieres, en el mejor camino y en el mejor lugar y en el mejor tiempo, porque Él está llevando el proceso y siempre es para dar vida, aún incluso de la muerte, aún incluso de la enfermedad y del dolor. Él te va a dar vida, esperanza y va a estar contigo en todo momento. Así que recuerda que aún en todo proceso hay milagros de vida. Espero que puedas llevarte esta palabra y que si tal vez tú nunca has invitado a Jesús, puedas abrir hoy tu corazón y decir: Jesús, ven a mi vida. Y si es así, te gustaría esto, te invito a que tú donde estés puedas decirle hoy: Jesús, te doy gracias porque me amas. Gracias porque tanto es tu amor por mí que incluso moriste en una cruz. Gracias por cumplir aún ese propósito. Hoy quiero abrirte mi corazón y mi vida. Ven tú a tomar el lugar, ven tú a dirigirme, a cumplir tus sueños en mi vida. Hoy te abro mi corazón y te doy gracias porque yo sé que tus planes son de bien y de vida y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Y esperamos verte pronto. Estamos orando por ti y Dios te bendiga mucho. Esta es la promesa que hoy Dios tiene para tu vida. Se encuentra en Isaías 43:2 y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la promesa que hoy Dios te da. Espero que la puedas recibir en tu corazón y la medites. Que Dios te bendiga. Vengo a hablarte, Señor. Abrí mi corazón. El que solo conoces tú. Quita de mí el temor, ven sana mi dolor, escóndeme en tus alas, oh Dios. Sé que no merezco de ti, pero no tengo dónde ir, eres tú mi solución. Sé que no merezco de ti, pero no tengo dónde ir.
por mí. Perdóname, sé que fallé, no fui lo que esperabas de mí. Restáurame, levántame y hazme conocer más de ti. Wow. Jesús, me presento delante de ti con lo peor de mí, buscando a ver si me aceptas así, con mis errores, mis fracasos, mis debilidades, capaz de fallarte mañana, solamente tú lo sabes. Tengo un mundo construido en mi interior y he tratado de yo mismo ser el arquitecto, el que tiene el control, pero mi fuerza se desgasta, lo material no bate y cada vez que intento levantarme las olas me aplatan. Vengo a ti siendo imperfecto y no sé si es correcto, pero solo heridas y mi corazón es lo que ofrezco, apuñaladas, heridas que no paran de sangrar, manos caídas y alas que ya no pueden volar. Mi alma solo llama al dueño que eres tú, mi carne y mi espíritu solo esperan a ver qué ofrece el menú para escoger, aunque a la carne la dejé vencer. Hoy te escojo a ti, Jesús de Nazaret. Y es que lejos de ti yo no puedo vivir, yo no soy feliz si tú no estás aquí. Oh, perdóname, sé que fallé, no fui lo que esperaste de mí. Restáurame, levántame y hazme conocer más de ti. Necesito más que el aire. Una lágrima me dice que mire alrededor y que analice que ya no hay solución, que muy profundas son las raíces en el problema, que ya la barca se estancó y no rema. Del piso no me levanto, punto, se acabó el tema. Pero otra lágrima que cae al suelo me hace mirar al cielo, que me dice espera, ya viene el consuelo, que no hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar, que un corazón humillado el Señor no va a despreciar. Así que te entrego toda mi vida y no me des de más ni menos, ni tampoco lo que te pida. Dame lo necesario para agradarte a ti. Te entrego toda mi vida y no me des de más ni menos, ni tampoco lo que te pida. Dame lo necesario para vivir en ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Yeah. On el día. Jay Khaled. Sé que fallé, no fui lo que esperas desde mí. Restáurame, levántame y hazme conocerte a ti.